Bienvenidos sean en esta noche. Realmente el Espíritu Santo está muy fuerte aquí. Está en todo el lugar, en toda esta atmósfera. Y démosle la bienvenida a mis hermanos con un aplauso, porque Él se lo merece. Qué fuerte. Vamos a saludar a María Santísima también, porque donde está Jesús está María. Y vamos a pedirle a ella que interceda por nosotros, por nuestras necesidades, y sobre todo para que nuestra mente y nuestro corazón se disponga a recibir el mensaje que hoy el Señor ha preparado para usted. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La palabra para los que trajeron Biblia está en Lucas 5:17 y dice así: un día que estaba enseñando Jesús, estaban sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. Palabra del Señor. ¿Se escucha allá atrás? ¿Clarísimo? Amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Hoy yo quiero hablarles, hermanos, sobre ser transformados por la fe. ¿Y qué significa ser transformados por la fe, o cómo lo quiero yo enseñar en esta noche? Quiero enfocar esta transformación por la fe en el peligro de la insensibilidad espiritual. Cuando somos insensibles a las cosas espirituales, quiere decir. Hay cristianos que ni siquiera toman en cuenta lo que es las cosas espirituales. Por eso el Señor hoy puso en mi corazón tocar el peligro de ser insensible espiritualmente. Diga conmigo, el peligro de la insensibilidad. Diga conmigo, el peligro que se corre cuando somos insensibles. Miren lo anecdótico de este tema ahora, la insensibilidad espiritual, contrario a lo que es yo soy sensible. Hoy me decía una sobrina mía: ay tía, va a disculpar, es que yo soy muy sensible. Y yo me reía porque yo hoy iba a tocar lo contrario, la insensibilidad a las cosas espirituales. Amén. Mis hermanos, la falta de sensibilidad a las cosas de Dios, ¿saben qué puede traer en uno como hijo de Dios? Puede traerte o llevarte hacia la tumba en las cosas espirituales. ¿Fuerte? Esta prédica, hermanos, es muy fuerte, pero el Señor tiene un propósito muy claro en lo que yo hoy voy a hablar y voy a transmitirles. Y el Señor, en su infinito amor, hoy te va a hacer una invitación muy grande si tú obedeces a esta palabra. Amén. Cuando carecemos de sensibilidad a las cosas del reino, me refiero al Evangelio, nosotros estamos caminando sobre una cuerda muy fina, muy delgadita, en la cual nosotros podemos terminar mal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es que yo vengo a Vástago de Dios, joven de fuego, ya hace un año, pero aún soy insensible a las cosas espirituales. Quiere decir, no estoy prestando atención a que mi vida depende de las cosas espirituales que me rodean. ¿Se entiende? Un poco en inglés estoy hablando, creo, ¿no? Veo unos signos de interrogación sobre sus cabezas, ¿no? La insensibilidad
espiritual es una de las primeras causas de la muerte espiritual. Dígale a su hermano, la insensibilidad espiritual es una de las principales causas de la muerte espiritual. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted sabe cuándo un cristiano tiene muerte espiritual? ¿Sabe? No sabe. Hermano Emilio, usted sabe, venga para acá. Quiero que dé una maestría en este término. ¿Cuándo un cristiano atraviesa una muerte espiritual, hermano Emilio? Bueno, una muerte espiritual es cuando verdaderamente ya está seco, ¿no? No puede sentir al Señor por nada y se ha alejado totalmente de Dios y de su propósito. Es cuando empieza a ser tomado por el enemigo y le permite al enemigo que tome su vida. Ya ni siquiera lucha por contrarrestar los ataques del enemigo. Muchas gracias, hermano Emilio. ¿Clarísimo? No luchamos por salir de esa muerte espiritual porque no tenemos la armadura. No sabemos, estamos en el pozo, muertos espiritualmente y no sabemos cómo salir a flote. Porque no hemos perdido, hemos sido tomados por la insensibilidad espiritual. Y al ser tomados por la insensibilidad espiritual, pues yo no voy a verme nunca sano, no me voy a ver nunca libre de toda opresión a causa de la insensibilidad espiritual. ¿Se entiende? Esta comunidad es muy ungida, hermano. Vemos muy seguido sanidades del corazón, de riñones, de brazos, de huesos, de columnas. Y eso no es porque el hermanito Paya, la hermanita Milka o el hermanito Emilio sean poderosos, sino que esa cosa espiritual, ese poder del Dios vivo cae sobre esta comunidad. Amén. Entonces, este tema que estamos dando es para abrir tu entendimiento, hermano, y que usted abrace y llegue a la sensibilidad espiritual. Amén. Si usted vive sin sensibilidad espiritual, dígale a su hermano, usted está muerto espiritualmente hablando. Hermano, cuando usted deja de percibir las cosas de Dios, escuche bien, ¿y cuáles son las cosas de Dios? Las cosas espirituales. Cuando usted deja de percibir las cosas de Dios, usted termina interesándose por las cosas que no tienen valor, por las cosas visibles, materializables, por cosas temporales. Una cosa temporal puede ser una enamorada, que en la comunidad te la encontraste, te encaprichaste, fue ya algo que te sacó por apurado, por no esperar a la doncella que tu Dios todopoderoso y sobrenatural te va a traer, para esperar el momento de que sea esa relación de tres personas, de usted mujer, de usted varón, en Cristo. Porque el noviazgo se tiene que llevar con Cristo en medio. El enamoramiento de un hijo de Dios tiene que estar Cristo en medio. Si no, vas a ir a la muerte espiritual rápidamente. ¿Y a través de qué? En un noviazgo fuera de la sensibilidad espiritual, quiero decir. Si has tomado a tu enamorada en el tiempo que Dios no te permite, quiere decir que has estado insensible a las cosas espirituales. Has caído en un error espiritual muy profundo para tu vida. ¿Se entiende? Y yo digo, cuando has caído en esa insensibilidad espiritual al enamorarte temprano, al querer casarte temprano, ¿cuál es el pecado que te ha tomado? Puede ser la fornicación, puede ser la obsesión,
porque te obsesionaste con aquel varón o con aquella mujer fuera del tiempo de Dios. Y nunca vas a saber cuándo las cosas son dadas por Dios y en el tiempo de Dios si tú vives tu vida de manera insensible a las cosas espirituales. ¿Se entiende? Voy a vivir mi vida sin ningún rumbo, porque mi rumbo me lo tiene que dar el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? En el pasaje que leímos dice así, que el que estaba enseñando, o sea Jesús, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres, dice, trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniendo en medio delante de Jesús. Qué intrépidos esos 4 personajes, ¿no? Amigos del paralítico. Imagínense, había tanta gente tras de Jesús que sabían que Jesús estaba en la casa de Pedro enseñando a sus discípulos, y cada vez que enseñaba pues obraba milagros, sanaba, liberaba. Entonces ellos dijeron, ahora es el día de que este paralítico sane, ayudémoslo, ¿no? Entonces no pudieron llegar a Jesús porque la multitud los rodeaba, pero ellos se treparon a la azotea y no sé cómo lo harían, pero lo echaron al tipo arriba desde la azotea hasta que llegó el paralítico frente a Jesús. ¿Y qué sucede? Que Jesús, al verlo al paralítico delante de él, le dice así. Jesús le dice que la fe de los amigos, la fe de ellos, dijo, hombre, por la fe de los 4 amigos, hombre, gracias, tus pecados te son perdonados. ¿Se entiende? El Señor no se resiste para hacer milagros donde hay 1, 2, 3, 4 personas que le creen. Pregunto yo, en esta comunidad, ¿hay gente que le crea al Señor milagrosamente? Si hay más de 1, pues bendito sea el Señor, porque la unción se derrama y lo hemos vivido hace rato. Apenas los levitas tocan, el fuego de Dios se siente, el corazón salta, querés gritar, querés llorar, querés decir, gritar, Jesús te amo con todo mi corazón, ¿o no? ¿Sí? Anoche tuvimos el aniversario de la comunidad por los 9 años y hubo un espacio donde los servidores dijeron, abramos un espacio para que el que quiera cantarle al Señor pase y le alabe cantando. Y en una de esas pasó un joven que le cantó al Señor, pero le cantó con un corazón tan sincero que a todos nos hizo llorar. Y yo recordaba, porque esa misma canción que ese joven cantaba es la misma que a mí me sostuvo, me levantó, me cautivó a los 17 años. Cuando mis amigos me dejaron, Jesús me levantó a través de esa misma alabanza. Porque dice, no lo hiciste, no me dejaste, no lo hiciste, no tenías que morir para salvarme, dice, ¿no? Pero lo hiciste con amor. Y yo recordaba, el joven no era para nada afinado, pero tenía la unción del Espíritu Santo en lo que interpretaba. Los que fueron testigos de este momento tan hermoso de poder hacernos quebrar el corazón con el amor que le expresaba al Señor a través de ese canto. Si tu corazón no se quebranta ante el clamor del Espíritu Santo que acabas de recibir, quiere decir que usted está en un momento de insensibilidad espiritual. Yo estaba ya sentada solinga
y la hermana que estaba a mi lado ya se caía de nariz al piso. Y yo la veía que bailaba ahí con el Espíritu Santo. Ay, Señor, le decía, la estás haciendo bailar. Porque no solo en el cielo vamos a danzar y bailar con el Señor, sino aquí en la tierra. Cuando ya te entregaste, ya moriste a las cosas de la tierra y vives para Él. Cuidas tus pasos, que sean pasos que vayan de acuerdo a sus mandatos de Él. Y ahí que la gracia del Espíritu Santo cae sobre tu vida. Y en estos clamores del Espíritu Santo, el Señor te derrama gracia de sanidad, de liberación, de gozo, de paz, de dominio propio, como predicábamos en el anterior viernes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Están tímidos, ¿no? Creo que lo necesitamos a Toño con la batería para que despierte al pueblo de Dios. ¿Sí? Bien. Fíjense, en esta palabra nos habla el Señor de un milagro extraordinario, de una sanidad extraordinaria de un paralítico, al cual el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y vete, ya estás sano. Es un milagro poderoso. Y Jesús estaba enseñando y dice que cuando ellos vieron que no podían entrar estos amigos del paralítico, subieron por el techo. Dígale a su hermano que está al lado: debes tener esa fe que rompe techo. Amén, diga mi hermano. ¿Cómo puede ser esa fe que rompe techo? Deme un ejemplo, a ver un JDF. ¿Cómo debe ser una fe que rompe techo? ¿Saben cuál es una fe que rompe techo? La que camina, la que activa su fe y camina aún no viendo lo que va a encontrar delante. Yo soy testigo de que al Señor le gusta que uno dé el paso de fe y Él empieza a abrir camino. Yo descubrí eso y me regocijo en el Señor, porque para mí no hay imposibles en el poder del Espíritu Santo. Si usted toma y recibe el mandato del Señor en su vida de hacer algo, usted no tema, mi hermano, porque el Señor te va a dar la fuerza. El Señor te va a decir: ahora camina, como le dijo a Pedro, sobre esas aguas y no te vas a hundir. Yo abriré camino, como hizo para abrir ese camino a todo el pueblo de Israel para salvarlo. Todos son testigos que hoy en este tiempo estamos con el proyecto de la casita Vástago, ¿cierto? ¿Yo les puedo contar, Emilio? Bien. Nosotros empezamos a visionar la casita Vástago y veíamos entre todos los servidores quiénes podían ser los que podíamos financiar la casita. Y resulta que un primer signo fue que nuestro hermano Emilio fue liberado de su deuda, de su casita. El Señor les regaló su casita, ¿cierto? Ese fue un primer signo donde el Señor lo dejó libre a Emilio de deuda. Lo dejó listo para que él solicite el crédito y pida el financiamiento bancario para comprar lo que es la casita Vástago ahora al crédito. Y resulta que el enemigo nunca va a querer que uno haga las cosas para el bien de los demás, si es un propósito de Dios. Amalek es el primero en meterse, a interponerse para que la obra de Dios no llegue al propósito del Señor, ¿no ves? Entonces, ¿qué sucedió? Emilio dijo: hermana, yo voy a sacar el financiamiento de la casa, cuente conmigo, amén. Y cuando él dijo que lo iba a sacar, a los 2 días, Emilio, 2 días le dijeron que ya él no iba a trabajar más en su empresa. Recuerdo que el hermano Emilio me llama y me dice: hermana Milka,
¿qué hacemos con el crédito de la casita? Yo, por decir, ahora era viernes, me dice él, martes ya yo no tengo que estar acá. Y yo le dije en fe así, hermano Emilio, él quiso parar el crédito. Y yo le dije, hermano Emilio, tenemos que hacerlo porque Dios quiere esa casita y Él va a abrir y a poner todo en su lugar. Usted no se preocupe, sigamos adelante, le dije. Amén, me dijo Emilio. Recuerdo que él se retiró de su trabajo. Después de mes y medio fuera de su trabajo, lo llaman para que firme el desembolso bancario. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se encargó de acomodar todo para que ese crédito salga, porque la casita Vástago es el propósito de Dios en esta tierra, en Santa Cruz, para ayudar a muchas familias a restaurar su familia, a restaurar su vida, a restaurar su hogar. Amén. Yo creo que el hermano Emilio aprendió una gran lección del Señor en ese tiempo, ¿no? Aprendió a confiar, ¿no? A confiar en el Señor y entregarle la situación, y Él se encargaba de todo. Entonces usted, mi hermano, sea cual sea la situación que esté pasando en su vida, usted siga para adelante. Siga enfocado en el Señor, en su presencia, siga adorándole. No se centre en el problema, en la dificultad, y dígale, Señor, es tu problema, ya no es el mío. Amén. Nosotros nunca dudamos de que el Señor iba a darle a la casita. Esperamos en Él. Como también esperamos que pronto vamos a pagarla, y ya, en nombre del Señor, estamos pagándola y estamos iniciando la recolección de materiales de construcción. Y bueno, tenemos un gran número de servidores que son fuertes, valientes, y están aprendiendo a darle al Señor lo que Él les pide. Eso es un hijo de Dios obediente y sensible a lo que el Espíritu te pide. Dios no te va a venir a decir, oye, yo necesito esto. Dios te va a usar a alguien para decirte, oye, Dios quiere esto. Dios quiere que hagas esto en tu vida. Pero yo para eso tengo que tener esa sensibilidad espiritual para poder recibirla. Generalmente los cristianos, mis hermanos, no recibimos las cosas con esa sensibilidad espiritual. Satanás nos gana la batalla y lo primero que activamos es la desconfianza. Empezamos a mirar al hermanito de pies a cabeza, si pestañea, si guiñea, si se muerde las uñas, si está mintiendo, si está diciendo la verdad. Pero si usted se agarra de esa presencia, de esa sensibilidad del Espíritu Santo, usted va a reconocer todo y va a ser guiado, va a tener entendimiento del Espíritu Santo para entender muchas situaciones en su vida. Amén. Cuando Jesús sanó a ese paralítico, tenía alrededor de él a muchos fariseos y maestros de la ley. Y Jesús, escuchando los pensamientos de los fariseos, porque aquel que tiene la presencia de Dios, mi hermano, recibe los pensamientos de aquel que está frente a vos, y el Espíritu te muestra lo que está diciendo de vos. Jesús le sucedía eso. Jesús, estando junto a esos fariseos y maestros de la ley, escuchando los pensamientos de los fariseos, para que sepan que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene autoridad de perdonar pecado, dijo así: lo voy a sanar al paralítico delante de todos. ¿Se imaginan Jesús escuchando todo lo que los fariseos incrédulos estarían diciendo? Este es un farsante,
este es un brujo. ¿Qué nomás le dirían a Jesús? Entonces Jesús escuchaba y dijo, pues para que ellos vean que yo soy el Hijo de Dios, que tengo la autoridad de perdonar los pecados, lo voy a sanar. ¿Y cómo lo sanó? Diciéndole, el Señor ha perdonado tus pecados. Perdonó todos sus pecados del paralítico y quedó sano. Amén. Qué grande, ¿no? Si uno se preocupara por leer y escudriñar la palabra, guiados por el Espíritu de Dios, usted encontraría mucha riqueza espiritual, mi hermano, y usted sería sensible a las cosas espirituales. Pero si nosotros vivimos nuestra vida diaria esperando los viernes nomás y no preocupándome por escudriñar la palabra bajo el Espíritu de Dios, yo nunca voy a desarrollar ese entendimiento que necesito. ¿Quiero el entendimiento del Espíritu? Portachuelo, ¿quiero el entendimiento del Espíritu? Tan débiles. Santa Cruz, ¿quiero el entendimiento del Espíritu? Portachuelo, ¿quiero el entendimiento del Espíritu? Que se te note, digámosle, cantando a los portachueleños un ratín, ¿no? Ánimo, jóvenes. Hay mucho que descubrir bajo la sensibilidad del Espíritu. Amén. Bien. Imagínense, debemos tener claro, mis hermanos, en nuestro corazón, que hay cosas en nuestra vida que por más esfuerzo humano que hagamos, no se van a mover. Dígale a su hermano que está al lado, tenemos que tener claro, desde el fondo de nuestro corazón, que hay cosas que en tu vida, por más esfuerzo humano que le pongas, no se podrán mover. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, pero cuando viene el poder de Dios, todo lo imposible para ti es posible para Dios. Amén. Imagínense años de paralítico y en un minuto fue tocado por Dios. Años de parálisis y en un minuto Jesús lo sanó. Cosas así vemos en esta comunidad, hermanos, y debemos activar ese anhelo por ser sensibles al Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué quiero decir, hermano? El ambiente que había en el lugar antes que llegaran los 4 hombres cargando al paralítico, fue un ambiente de milagro, ¿cierto? Fue una atmósfera de milagro. Pero esa atmósfera fue transformada porque Jesús estaba ahí. Cuando usted se abre a la sensibilidad espiritual, mi hermano, y la trabaja a través de la palabra, donde usted llegue, usted va a ser como el ejemplo de esta cita bíblica, que usted va a llegar con la presencia del Espíritu Santo y esa atmósfera de ese lugar donde usted esté va a ser transformada por una atmósfera llena de la unción del Espíritu Santo. Con mi esposo lo hemos visto, mi hermano, porque nos hemos entregado desde el fondo del corazón, le hemos entregado nuestro corazón al Señor, nuestras vidas, nuestras acciones, nuestro pensamiento, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, se lo hemos entregado al Señor, y es ahí que la presencia del Señor posa sobre tu vida, mi hermano. Pero tenemos que entregarle todo.
saben que cuando uno le entrega todo, mi hermano, vas a descubrir lo grande y majestuoso que es Dios. Yo les voy a decir, antes de conocer al Espíritu de Dios, yo era una persona tímida. Yo decía, no soy emprendedora, visionaria, ni idea. Pero ahora que tengo al Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón, en mi casa, en mis hijos, en mi trabajo, porque hasta en el trabajo hay que ponerlo al Señor, no hay cosa que yo no anhele hacer. El otro día le decía a un hermano y estaba hablando en mis sueños el Señor con él. Sabe que el Señor me ha cambiado y me ha hecho emprendedora, visionaria. Yo deseo hacer muchas cosas grandes, pero es porque Dios está en mí, porque Él lo quiere hacer a través de mí. Por eso Dios te abre el entendimiento, te abre la fuerza, te da todo, todo, hermano. Pero generalmente el cristiano se limita a su razón, a su fuerza, y lo que puede llegar a conseguir sin Él es poco comparado con lo que se consigue junto a la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Saben qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? Algo maravilloso. ¿Qué sucedió cuando Jesús expiró? Alguien que se recuerde así gráficamente. Muere Jesús, da el último suspiro, y en todas las películas que hemos visto, ¿qué sucede? Se nubla. ¿Y qué sucedió en el templo? Se rasgó el velo del templo. Quiere decir que la muerte de Jesús rompió el velo que nos separaba de la presencia de Dios, mis hermanos. Démosle un aplauso a ese Jesús crucificado que ha hecho grandes maravillas por nosotros, mis hermanos. Nos ha librado de la muerte, nos ha unido por siempre y para siempre al Espíritu de Dios, que es eterno, que es vida en abundante. Amén. Cuando escribí esa frase, wow, dije, Señor, qué revelación más bella. Me llené, hermano. Espero que ustedes se hayan llenado al saber que esa rasgadura, ese rompimiento, fue que el rompimiento de tu ceguera, del velo que te pone el enemigo. Y es el amor de Dios dándote la oportunidad a conocer la verdad. Fíjense lo que yo quiero decir ahora. Si ustedes han leído Génesis, para los que son lectores de la palabra, en Génesis usted va a ver el Dios que crea, el que creó el cielo, la tierra, todo. En Éxodo usted ve el Dios que libera. En Josué, el Dios que hace posible todas las promesas que usted ha podido leer, ¿cierto? Pero también podemos ver en la palabra que Jesús caminó sobre las aguas, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados. Pero en todo esto, que es maravilloso, mi hermano, ¿qué le quiero mostrar? Que Dios no es un Dios pasado, es un Dios de pasado, de presente y eterno, por los siglos de los siglos, mi hermano. Ese Dios que creó todo desde el Génesis, que liberó en Éxodo, es el que está aquí, hermano, para liberarte, para sanarte, para perdonarte y levantarte, como lo hizo con el pueblo de Israel. Amén, dice un pueblo que le cree a lo que se está diciendo.
Cuando uno le cree, mi hermano, uno tiene que decir amén para que las palabras que están saliendo a través del Espíritu Santo se hagan vivas en tu vida. Y a través de lo que se dice, usted reciba lo que usted ni se espera que Dios le va a dar. Amén. ¿Qué quiero decirle, mi hermano? Que aquí en este lugar cualquier milagro puede suceder, porque hace rato decían que había más de 1, 2, 3, 4 hombres de fe. Si hay más de 1, 2, 3, 4 hombres de fe, pues yo tengo que creer que mi hijo va a salir de la rebeldía. Yo tengo que saber que si yo oro porque mi esposa, mi esposo conozca a Jesús y sea transformado, pues Dios lo va a conceder. Amén. Dígale a su hermano, el milagro es para ti esta noche. Y hoy te lo puedes llevar. Pero fíjense en la palabra de hoy que dice así: fariseos y maestros de la ley, lo cual habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, vinieron los más altos rangos religiosos y fíjense, se sentaron en las primeras filas, estaban ahí analizando cada mensaje y cada palabra que Jesús daba, que Jesús predicaba, pero ellos no se habían dado cuenta de algo. ¿Y saben qué era? De que no eran compatibles con la atmósfera que había en esa casa. ¿Será que hay gente que no es compatible con la atmósfera que hay en este lugar? ¿Será que hay gente que está como los fariseos y maestros de la ley que vemos en la palabra? Que no se dan cuenta que no son compatibles con la atmósfera que hay en este lugar. ¿O todos somos compatibles? Meditémoslo, mi hermano. Porque la Biblia dice que el poder de Dios estaba sobre él para sanar, para liberar. A través de sus enseñanzas Jesús predicaba y había poder de Dios sobre todo lo que él hacía. Es así, mi hermano, que yo tengo que decirle que hay en muchos lugares que pueden predicarte, pueden enseñarte, pueden predicarte muchas cosas, pero no hay poder, no hay unción del Espíritu Santo. Y yo quiero enseñarle que para que todo lo que te enseñen tenga poder de Dios para tu vida, tiene que tener el Espíritu Santo de Dios. Para que yo, de esa manera que reciba esa enseñanza, yo también pueda ministrar de manera fructífera a otras personas. Porque si a mí me enseñan con el Espíritu, ¿qué recibo yo? ¿Qué recibo yo a través de una enseñanza con el Espíritu? Espíritu y vida. Porque el Espíritu entra y te da vida. Y cuando usted se siente al lado de alguien que está en muerte espiritual, usted que tiene al Espíritu y vida dentro de usted, usted le va a transmitir vida. Recuerdo una vez que me tocó orar por un hombre que estaba con oxígeno entubado, tenía su oxígeno paradito y él estaba con todo puesto ahí. Y él respiraba así, cansado, ¿no? Y recuerdo que el Señor me puso estas palabras. Oré por él y le dije: ahora inhale espíritu y vida. Hágalo en fe, le dije. Inhale espíritu y vida, le dije. Y en fe vamos a sacarle su oxígeno. Y usted va a respirar espíritu y vida, le dije. ¿Y qué creen ustedes? Ese varón se maravilló porque él pudo respirar sin necesidad del oxígeno. Amén.
Debemos creer, mis hermanos. Si yo estoy aquí, estoy para recibir ese espíritu y vida. ¿O usted por qué cree que cada viernes viene cansado, golpeado, enojado, quizás aburrido, pero saliendo de este lugar dice, estoy llena de alegría, de gozo? Me decía una jovencita, ay, cuando yo salgo de la comunidad, llego a mi casa, quiero saltar, quiero abrazar a mi madre, quiero contarle todo lo que viví, pero ese es el gozo que recibí, pues, de ese espíritu y vida. Amén. Quiero que en mi vida ya no haya muerte espiritual, pues recibo este espíritu y vida en la palabra. No necesita que el hermano Paye venga y le diga, reciba espíritu y vida. Usted al recibir la palabra en su corazón, usted está recibiendo espíritu y vida. Amén, dígale mi hermano al Señor. El poder del Señor estaba en esa casa. El clima de esa casa era un clima de milagros, decíamos, de cosas sobrenaturales. Y como decíamos, la atmósfera que había en Jesús había cambiado el clima y el poder, y estaba todo un ambiente que estaba listo para que toda persona sea sana, sea libre. Es así, mi hermano, que cuando usted se vuelve sensible a las cosas espirituales, usted va a adquirir fuerza del Espíritu Santo y usted va a ir transformando la atmósfera de su casa. No se acostumbre a que la atmósfera de su casa sea una atmósfera de miseria, de pobreza, de brujería, de odio, de rencor. Transfórmela a esa atmósfera de milagro que está a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el milagro que vas a ver cuando alguien llegue a tu casa y se llene de gozo al estar ahí? Cuando alguien llegue a tu casa y diga, ay, que aquí es hermoso estar, que yo quiero estar en su casa, es porque sienten esa atmósfera que es la atmósfera de Jesús. Ahora estaba un joven en mi casa y el Señor lo puso en una crisis fuerte. No podía respirar. Y yo le dije a mi esposo, tenemos que orar porque está grave la cosa. Y no nos gusta orar en mi casa porque no nos gusta abrirle las puertas al diablo por las cargas espirituales. Pero resulta de que el Señor nos mandó a orar por esta personita porque no podía respirar. Pero el Señor le dijo, está así porque esta es la casa de Dios. Y tú estás en lucha desde tu pensamiento queriéndote ir al mundo. Debes circuncidar tu corazón, le dijo. Y miren lo maravilloso, el Señor le habló a él solito, ahí en mi casa. Y cuando desayunábamos con él, yo le decía a este jovencito, le decía, ¿sabe por qué la gente cae en debilidad? Cae en pecado después de haber conocido a ese espíritu dador de vida y vida en abundancia, porque no deja que su corazón circuncide la presencia del Señor. No deja que el Señor tome su corazón. Y yo me sorprendí porque yo se lo dije eso en la mañanita, en el desayuno, y el Señor se lo hizo ver claramente más tarde a través de una crisis que le dio de respiración, donde el Señor le decía, pues ahora convertite, entregame tu corazón y esto va a pasar. Qué maravilloso, ¿no? Démosle un aplauso al Señor, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El mismo que murió en la cruz es el que está aquí hablándote en este momento. Pero debes tener esa sensibilidad al Espíritu Santo para poder recibirlo sin ningún prejuicio. Porque si en tu mente hay prejuicio, ya te dejaste robar toda esa sensibilidad espiritual. Amén.
dígale a su hermano, tu fe te conecta con el poder de un Dios milagroso. Miren algo que voy a decir y voy a crecer un poquito más. Espero que no se molesten por la palabra que voy a utilizar. No es mucho de mi agrado, pero la tengo que usar porque el Señor así lo quiere. Y fíjense, hablábamos de los fariseos que estaban sentados en las primeras sillas, ¿no ve? Aquí el Señor te dice que no es solo que te sientes en la silla, en las primeras sillas, y tires tu cuerpo ahí. Escuchen bien, no es solo que te sientes en las primeras sillas, dice el Señor, y que tires tu cuerpo ahí, y que comience a viajar mentalmente tus pensamientos. Y que tú ahí sentado en la primera fila de asientos, empieces a pensar en todo lo que no hiciste en la semana, en todas las cosas que dejaste a media, en quizás lo que tenés que hacer al salir de aquí, las charlas que tenés que ir a encontrar. Porque si es así, mi hermano, dígale a su hermano, usted no vino a la iglesia, usted trajo su cuerpo a la iglesia, pero su espíritu no. Es que yo estoy liberando y aquí se ríen. Yo quiero que usted lo mire a su hermano. El anterior viernes, a través de estas prácticas, el Señor liberaba demonios de incredulidad, de pecado fuerte. Entonces vamos a hacerlas estas prácticas mirando a nuestro hermano que está al lado, ¿ya? Le va a decir, usted no vino a la iglesia, usted trajo su cuerpo a la iglesia, porque su espíritu está en otro lugar, menos aquí. Oye, díganle, a ti te hablan. Quizás algunos están en el cumpleaños que les espera, en el churrasquito que ya está a punto de comenzar, ¿no? Entonces, si están aquí y están con la mente en otro lado, quiere decir que su espíritu está en otro lado. Y tiene que haber coordinación en tanto el espíritu, alma y cuerpo. Unidad. Si yo estoy aquí, mi cuerpo tiene que estar aquí, mi alma tiene que estar aquí y mi espíritu tiene que estar conectado aquí. ¿Para qué? Para que yo me lleve lo que he venido a buscar, pues. ¿Y qué vengo yo a buscar a la iglesia? Bien, al Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La presencia de Dios, pues, mi hermano. Yo vengo a llevarme la presencia de Dios. Créanlo, no es charla de peluquero. Jesús está vivo. Es un Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. Amén. El Señor te dice ahora, hermano, que si trajiste fe, habrá milagros para tu casa. Habrá milagros para tu vida y para tu familia. Gloria al Señor. Démosle un aplauso a esta promesa que nos está dando. Estos 4 loquitos se conectaron con la atmósfera que había en la casa. Lo que los maestros de la ley y los de alto rango religioso no podían acceder. Así dice la palabra, no me estoy inventando. Entonces, ¿pero por qué no eran compatibles con la atmósfera que había en la casa estos maestros de la ley? ¿Por qué creen ustedes? ¿Saben por qué? Porque eran razonadores. Porque a todo le ponían lógica, lo cuestionaban. Y porque tanto estudio tenían que no les permitía otra cosa que ellos no conocían. ¿Fuerte lo que estoy diciendo? Hay grandes teólogos, hermanos, que han leído muchos libros
teológico, pero que están cerrados a la influencia del Espíritu Santo. Amén. La lógica entonces no les permitía acceder a la sencillez de lo sobrenatural. Para acceder a la atmósfera que había en la casa donde estaba Jesús, dígale a su hermano, tienes que desvestirte de la lógica y la teología muerta y rendirte al movimiento del Espíritu Santo de Dios. Hay personas, mis hermanos, que hoy el Señor las trajo para desnudarlos. Amén. Pero para desnudarlo y cambiarle, tóquense aquí, todo razonamiento humano e introducirlo en la atmósfera sobrenatural del Espíritu Santo. Hay que desvestirse, mis hermanos, delante de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué, mis hermanos? Y hay un ejemplo muy, muy claro en la palabra. ¿Se acuerdan de Pablo, el que perseguía a Jesús? Porque no entendía lo que le pasaba a los discípulos. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, uno de los más teólogos en su tiempo, más grande teólogo. Pero cuando el Espíritu lo arrebató a Pablo, Pablo se fue al desierto durante 3 años. Pero él se fue al desierto durante 3 años porque quedó consternado, colapsado, confundido, maravillado de lo que había visto la presencia de Jesús cara a cara. Entonces él, que era un teólogo, dejó la teología muerta, se apartó al desierto durante 3 años. El Espíritu lo desvistió de toda ley muerta y lo vistió de la gracia del Espíritu de gloria y poder. ¿Quiero ser como Pablo? Pídaselo al Señor. Pídaselo, hermano. Si usted se lo pide ahora, el Señor se lo va a dar. ¿Y quién era Pablo? No era cualquiera. Ha sido el que más ha escrito libros en la Biblia de todas las experiencias vividas con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Se cansaron? Voy a hacerles esta partecita. ¿Cómo es posible, dirán ustedes, que 4 locos que tal vez ni guardaban las leyes, que no eran doctores o maestros de ley, que no eran fariseicos, que no eran distinguidos en Israel, eran los que se conectaban con Dios en esa casa? ¿Saben por qué ellos se conectaban con Dios en esa casa? Por 3 razones. Una, tenían fe. 2, tenían hambre de esa presencia. Y tercero, eran sensibles al poder de Dios. Entonces yo quiero ser uno de esos 4 locos que se conectaron a la presencia de Dios. Ninguno. Me voy para allá. Amén, digan mis hermanos. No anhelan las delicias espirituales. ¿Quieren ser de esas personas que anhelan las cosas espirituales? Pues entonces, ¿qué tengo que tener? No hambre de comer una hamburguesa, ¿no? Fe. Tener hambre de Dios. Y tercero, ser sensible
al poder de Dios. Por eso, mi hermano, es importante que yo les hable de la insensibilidad espiritual. Cuando usted es insensible a las cosas espirituales, pues usted va a tener tropiezo en el encuentro con Dios. Usted nunca se va a poder encontrar verdaderamente con Dios. Repítale a su hermano, si usted es insensible a las cosas espirituales, usted nunca va a tener un encuentro con Dios. Y aquí va lo fuerte, hermano, no se vaya a enojar. ¿No se van a enojar? ¿Seguro? ¿Seguro? Ya. Amén. Cuando usted es insensible, mi hermano, ¿qué sucede en su vida? La insensibilidad no te dejará ser útil para el reino de Dios. Dígale a su hermano, si tú eres insensible, no serás útil en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no te va a poder usar. No, nunca vas a ser usado por Dios. ¿Por qué? Porque tus oídos están bloqueados y tu espíritu no percibe las cosas espirituales. Qué hermoso, ¿no? ¿Hermoso? Gracias, me está diciendo el caballero ahí. No lo estoy piropeando, ¿no? Qué hermoso son las cosas del Espíritu Santo. Atrévanse, mis hermanos, a descubrirlas. Miren, no hay alguien más inútil en las cosas de Dios que aquel que pierde la sensibilidad espiritual. Dígale a su hermano mirándole a los ojos, no hay cosa o alguien más inútil en las cosas de Dios que aquel que pierde sensibilidad espiritual. Va a seguir diciéndole a su hermano, la palabra inútil es alguien que no da beneficios a nada. La palabra inútil, dígale a su hermano, es alguien que no hace nada por las cosas de Dios. Es como cuando usted tiene un trabajador inútil, mi hermano, en su empresa, es como llevar una doble carga, porque el trabajador que está allí supuestamente cobrando su sueldo, pero no le da beneficio a la empresa, porque es un inútil. No hace nada, no quiere hacer nada. ¿Lo ofendí? Espero que no. Vamos a seguir un poquito más fuerte. No se vayan a enojar. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que no podemos ser utilizados por Dios, usados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no usa a personas sordas, dígale a su hermano. No, Dios no usa, dígale, a personas ciegas para las cosas espirituales. Porque Dios no puede usar a personas que no perciban su voluntad y su propósito. ¿Escuchaste? Dígale a su hermano. Y esto va fuertemente para los servidores. Dios no usa, dígale. ¿A quién? ¿A quién? Ni la agarraron las servidores. Voy a repetir, escuchen esto. Dios no usa a personas que no perciben su voluntad y su propósito. ¿De qué sirve que yo sea servidor si no me preocupo por conocer
¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida y cuál es el propósito que Él tiene sobre mi vida? ¿De qué sirve? Alabaré, alabaré, pero a la hora de servir soy un inútil porque soy lleno de excusas. Hay que hacer una jornada en Camiri. Hermanita, es que no puedo. Soy un inútil para las cosas de Dios. Fuerte, ¿no? Fuerte, hermano. No se desanime por la palabra inútil. Las personas inútiles no hacen nada para ayudar a conocer a Dios a otras personas. Dígale a su hermano, si tú no hablas a Dios, de Dios a otras personas, estás actuando como un cristiano inútil. Un cristiano inútil o cristianos inútiles son aquellos que no son usados ni siquiera para barrer la iglesia. Amén, digan vástago de Dios. Están tan inútiles que no funcionan en nada, porque todo el tiempo tienen excusa. Y esto no quiere decir que estas personas o estos cristianos sean malos, que estén endemoniados. No, hermanos. ¿Saben por qué sucede esto? Porque las cosas materiales lo han conquistado y se han convertido en personas insensibles a las cosas espirituales. Es decir, que cuando Dios los está llamando a servir, ellos ni se percatan de que es el Espíritu Santo que los está llamando a poner el granito en lo que tengan que hacer. Y se convierten en cristianos inútiles. Amén. Por allá lo escucho, Emilio. Amén, dice. Amén, hermano. Yo creo que el hermano Emilio está celebrando esta prédica porque de verdad es el único vededón que le pone la camiseta. Él, cuando acuerdo, ya está allá, está acá, está de camarógrafo, de filmador, de instalador de equipo, hasta puede barrerte, puede lavarte un baño. Esos son los servidores que a Dios le agrada. Pero si usted no está en ese proyecto de vida de Dios, usted está siendo un cristiano inútil, mi hermano. Pero como esos cristianos inútiles no vinieron hoy, eso se quedaron en la casa, ¿no va? Amén, amén. Amén, mis hermanos. Pero vamos a declarar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, que para el próximo año la comunidad Vástago ya no va a tener cristianos inútiles. Yo lo declaro en el nombre del Señor, que se levanta una nueva generación de cristianos llenos de fe, de cristianos hambrientos por el poder del Espíritu Santo y sensibles al poder del Espíritu Santo de Dios. Amén.